Una mañana de febrero de 1657, un hombre hambriento y cansado llegó a esta zona, asegurando ser un descendiente de los incas. Decía llamarse Pedro Bohórquez y era andaluz. Nadie sabía, probablemente ni siquiera él mismo, que este misterioso aventurero iba a transformarse en una pieza fundamental de la última resistencia indígena a la conquista española en esta región, los Valles Calchaquíes. La historia popular de lo que hoy es Argentina se remonta a la invasión española del siglo XVI. A partir de la conquista, se formó una nueva sociedad, cuya estratificación, cuya desigualdad, son el origen de las clases populares de nuestro país. Algunos relatos nos ayudan a entender ese proceso terrible que fue el surgimiento de una sociedad colonial. La increíble historia de Pedro Bohórquez, el falso Inca, es uno de ellos. Numerosas poblaciones habitaban los valles calchaquíes en el momento de la invasión española. Los incas, que dominaban la zona antes, llamaron a estos grupos diaguitas. A pesar de que hablaban la misma lengua, los diaguitas no tenían unidad política y estaban divididos en tribus independientes, como la de los pasiocas, los yocaviles, los quilmes y muchas otras. Cada una contaba con sus propios jefes y ocupaba un lugar distinto en el valle. En 1532, los españoles destruyeron el imperio incaico desde su mismo centro, el Cusco, para luego invadir el actual noroeste argentino. Se apoderaron así de casi toda la zona, unificando a los vencidos bajo un mismo nombre: indios. Con esta simplificación brutal, tanto los caciques como la gente común fueron considerados inferiores a los europeos. A la vez, los indios quedaron obligados a pagar un tributo. Sin embargo, en el corazón de la región, y a pesar de los intentos españoles, los habitantes de los valles calchaquíes resistieron, durante casi un siglo y medio, ese destino. La resistencia calchaquí todavía estaba en pie cuando Bohórquez llegó a los valles. Pero ¿quién era este hombre en realidad? Su verdadero nombre era Pedro Chamijo. Y como muchos españoles de origen popular, soñaba con ir a América para, como se decía en la época, valer más. Es decir, hacer fortuna y ganar fama para poder llegar a ser un hidalgo, un pequeño noble. La mayoría de los españoles que formaron las huestes que conquistaron América tenía un origen popular. Eran soldados, marineros, artesanos, campesinos o personas sin oficio. Para algunos de ellos, la conquista implicó un ascenso social, porque lograron convertirse en encomenderos, la nueva clase dominante de los territorios de los que se apoderaron. Estos recibían indios a su cargo y les cobraban tributo. Pero la ambición de todos por convertirse en señores era imposible, ya que la cantidad de indígenas que podían ser repartidos no era infinita. Por lo tanto, las siguientes oleadas de españoles que arribaron a América encontrarían muy difícil ascender, y la estructura social española empezaría a volverse cada vez más compleja. De hecho, muchos pasarían a ser parte también de las clases populares de la sociedad colonial.
Pedro Chamijo desembarcó en el continente, más precisamente en Lima, hacia 1620, cuando la situación ya no era sencilla para un español pobre. Pero nunca resignaría el sueño que lo impulsó a viajar, convertirse en un hombre rico y poderoso. Pedro Bohórquez llega con el nombre de Pedro Chamijo, en realidad, que después va a tomar el nombre de Bohórquez a partir de un cura que lo apoya en una de las tantas andadas por Bolivia. Él se lanza a buscar el Paititi. El Paititi es uno de los lugares maravillosos que la imaginación de esos siglos localiza en el corazón verde del Amazonas, y donde hay mucho oro, donde se habían refugiado antiguas expediciones de los incas, y donde él asegura en una carta a un virrey que había encontrado una ciudad maravillosa, ordenada, en policía, siendo los términos que ellos utilizaban, y que el señor de la zona tenía un palacio con paredes de mármol y tronos de marfil. Él se apodera de un cierto territorio en la zona del Cerro de la Sal y reparte a su hueste tierras y la puebla con ganado que roba de las estancias de la sierra vecina. A raíz de esos robos es que el virrey envía soldados para apresarlo, lo apresan, lo envían a un fuerte contra los araucanos en Valdivia, donde fabrica un cañón de madera que le otorga un cierto crédito, y el gobernador le pide que haga otro. Ese es el momento donde, según los españoles, aprovecha Bohórquez, ya con el nombre de Bohórquez, para huir y pasar los Andes hasta Mendoza, para estos territorios, según él, porque terminó su condena. El viaje de Bohórquez, entonces, lo llevó de Lima a recorrer la actual Bolivia, donde recaló en Potosí, la gran ciudad minera de la época. Exploró luego la sierra y la selva peruana hasta llegar al Cerro de la Sal. Y después de ser detenido por sus acciones, fue enviado preso al sur de Chile, a la frontera con los mapuches, que resistían a los españoles. Al huir de ahí, cruzó los Andes y entró en otra zona resistente, los valles calchaquíes. En 1657, después de escapar de la prisión en el sur de Chile, Bohórquez llegó a este lugar con un plan: convertirse en el líder de la resistencia calchaquí. ¿Por qué lo hizo? No se sabe con certeza. En sus viajes había conocido la historia de la región y probablemente imaginó que aquí podría cumplir su sueño: ascender a una posición de poder. Pero no fue casual que para hacer su entrada a los valles, Bohórquez eligiera esta, la tierra de los Paciocas, ya que ellos habían sido traídos 2 siglos antes por los incas como colonos. Por eso a Bohórquez le pareció el mejor grupo frente al cual presentarse como lo que dijo ser: un descendiente de los reyes incas. Para convencerlos, apeló a un mito que había surgido después de la conquista: el Incarri, que idealizaba el período anterior a la invasión europea y suponía que el retorno de un inca iba a marcar el fin del dominio español. Su discurso fue efectivo. Primero lo siguieron los Paciocas y poco después muchos otros grupos indígenas. ¿Pero por qué los indígenas le creyeron? En parte por el mito, pero también porque varios grupos sabían que estaban al límite de sus fuerzas en la lucha con los españoles y vieron en la llegada de este aventurero una oportunidad para salvarse. ¿Cómo puede ser que 120 años después de la muerte de Atahualpa, el último inca, un andaluz como Pedro Bohórquez, que se interna en el noroeste argentino, logra la adhesión de distintos grupos étnicos en la región? Una de las explicaciones más valederas es que Bohórquez conocía perfectamente este mundo simbólico andino, porque había vivido en el Perú, como sabemos, y lo maneja para sus propios fines. En primer lugar, se hace autorizar por los españoles para poder usar una túnica, como usaban los incas, una túnica cumbi, que era hecha especialmente con las lana de la vicuña, y usa los atributos del poder, una majaipacha, que es como una vincha tejida, que era lo que usaba el inca,
y además se hace llevar en andas, en una angarilla, que fabrica con una hamaca y que es transportado por 4 indígenas de la zona. Pero donde vemos este manejo mucho más sutil es cuando en Campanas, una localidad cercana a Famatina en La Rioja, celebra una suerte de misa negra con las distintas autoridades, con los distintos caciques, con las autoridades étnicas, donde brindan y hacen una especie de ceremonia con chicha, pero a la chicha le agregan una raíz, el coro, que tiene efectos alucinógenos. Esto es una vieja práctica andina de ingerir sustancias que posibilitan estados alterados de conciencia donde es posible comunicarse con el mundo de los antepasados. Esto lo manejaba bien Borges y sabía cómo utilizarlo a favor de sus reclamos. Borges consiguió, de este modo, aunar a diferentes grupos calchaquíes, algo que ya había sucedido otras veces antes de su llegada. La última coalición significativa había sido la que protagonizó el gran alzamiento de 1631, que solo fue vencido por los españoles después de 12 años de enfrentamientos violentos. Ahora, en 1657, el punto de unión entre las tribus era la figura de Bohórquez, quien para asegurarla se casó con las hijas de distintos caciques. Había surgido, entonces, una nueva alianza. Pero Borges no solo intentó ganarse la confianza de los indígenas, sino que al mismo tiempo quiso seducir a los españoles, prometiéndoles que los ayudaría a someter a los calchaquíes. Usó a su favor el hecho de que los conquistadores creyeran que había un misterio que explicaba la tenaz resistencia indígena durante tantos años, posiblemente la existencia de un tesoro inca oculto. En julio de 1657, el gobernador del Tucumán, don Alonso de Mercado y Villacorta, citó a Borges a una reunión en Pomán, Catamarca, para negociar un acuerdo. El falso inca se puso en marcha al frente de muchos caciques calchaquíes. Al parecer, su estrategia estaba funcionando a la perfección. En el encuentro en la pequeña localidad de Pomán, las autoridades españolas agasajaron al falso inca y a los jefes que lo acompañaban, con corridas de toros, juegos de lanzas y banquetes, para celebrar un acuerdo de paz. Pero lo que los españoles en realidad querían era aprovechar a Borges para lograr lo que se les había escapado durante 130 años: conquistar los valles. Para eso le siguieron el juego. Lo reconocieron como quien pretendía ser, el jefe de los calchaquíes, y le regalaron un traje de inca. También le dieron un cargo español. Lo nombraron capitán general de toda la zona. Después de la ceremonia en Pomán, Borges volvió a los valles calchaquíes. Para los españoles era un funcionario. Para los indígenas, un líder en su lucha para no ser dominados. Pero el doble juego no iba a durar mucho tiempo. Y llegaría la hora de la guerra. Dijo Borges: porque soy vuestro inca verdadero, que compadecido y estimulado de amor vuestro y de mi propia obligación, he venido a liberaros de la esclavitud de los españoles, que os hacen reventar con tan desmedidos trabajos. En realidad, Borges no tenía intención de entregar a los calchaquíes, sino de conservar su liderazgo a través de la resistencia armada. Vestido de inca, recorrió los valles, promoviendo un levantamiento militar. Los indígenas, todavía debilitados por su último choque con los españoles, no estaban convencidos de ir a la guerra, pero Borges les aseguró que si no avanzaban, los españoles los esclavizarían y violarían a todas las mujeres. La tensión entre españoles y calchaquíes fue en aumento hasta que en 1659 un grupo dirigido por Borges atacó e incendió las 2 misiones jesuitas que se habían instalado en la zona. La respuesta fue una ofensiva española
que derrotó a las fuerzas de Bohórquez en una de las entradas a los valles, y los europeos se apoderaron de todo el norte calchaquí. Bohórquez huyó, pero poco después lo encontraron y lo convencieron de entregarse a cambio de un indulto. Así, el falso inca abandonó la escena, pero el drama de los indígenas aún no había terminado. Si bien el norte había quedado en manos de los conquistadores, en el sur de los valles calchaquíes algunos grupos siguieron sin doblegarse, hasta que en 1664 una nueva expedición española penetró violentamente en el territorio. Los últimos en caer, después de combates durísimos, fueron los yocabiles y los quilmes, quienes fueron sitiados en este lugar y debieron rendirse por hambre. Así terminó la independencia calchaquí. Para los vencidos, el desenlace fue terrible. Las autoridades decidieron trasladar a casi todos los grupos fuera de los valles para evitar los alzamientos que se podían reiniciar si seguían en su natural, y les prohibieron el regreso. Los antiguos pobladores fueron entregados a encomenderos de distintos lugares del Tucumán y a las ciudades que habían enviado fuerzas. A mayor participación en la empresa, más piezas, es decir, personas, obtenía cada una. También, muchos soldados que intervinieron en las campañas recibieron indígenas como premio a sus servicios. Los yocabiles fueron separados en conjuntos de pocas personas y repartidos en Catamarca y La Rioja. A los quilmes también los dividieron, y un grupo grande fue remitido a Buenos Aires, donde el cabildo había puesto dinero para la campaña a cambio de obtener mano de obra. Después de una complicada travesía a pie, los sobrevivientes fueron instalados cerca de la ciudad, en un lugar que desde entonces se llamaría Quilmes. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Qué pretendía este señor? En realidad hay que ponerse en la mentalidad de los hombres que atravesaban el océano para ponerse en contacto con un territorio tan diferente, tan fantástico, que permitía desbordarse la imaginación, sobre todo aquello que tiene relación con la selva. El Paititi es un lugar maravilloso, un lugar donde realmente ahí podría suceder cosas, podría haber hombres con cola o los ojos en el estómago. Es decir, había imaginación para todo eso en esa época. Y a la vez, los españoles, que generalmente pertenecían a clases bajas o medias, necesitaban venir a América, que era el lugar del ascenso social, era más importante. Entonces, acá se cruzan las dos, la imaginación desbordada por la selva y por la maravilla y por el oro y por la riqueza, con la promoción social. Entonces, América era el lugar donde la gente podía encontrar un destino diferente. Por eso yo siempre digo que Borges era un hombre buscando el lugar en el mundo, porque, digamos, no tenía, yo creo que nunca tuvo exactamente claro lo que quería hacer. Quería y utilizaba todo lo que tenía a mano para poder, de alguna manera, no sé, cumplir con ese sueño de ser importante, de ser alguien, de no ser una persona más metida en un tumulto de gente. Pero ¿qué pasó con Borges? Después de abandonar los valles, fue conducido hacia Lima, que era la capital de toda la Sudamérica española. Y como dijeron que en el camino había intentado escaparse, anularon el indulto que le habían prometido. Finalmente fue encerrado en una prisión y años más tarde, en 1667, fue ahorcado y decapitado frente a una multitud. Así terminó la vida del falso Inca, el hombre que supo dominar las leyendas. Después de la conquista española,
los vencedores dividieron la sociedad en dos grandes grupos. Los españoles mandaban y los vencidos obedecían. Los habitantes de los valles calchaquíes resistieron durante más de un siglo integrar este segundo grupo, el de las clases populares. Su derrota marcó la consolidación de la sociedad colonial y de su pesada herencia.